Buen día mis queridos danominos, el día de hoy vamos a ponernos elegantes, pues revisaremos unos libros que organizan Pacoando la partidos de franela. Luego, ahorita toca hablar de otro tema. Me é burro, quero ir ter peixe. Ya dije que voy a turnar entre una cosa y la otra, hoy toca hablar de Dominio TPH. ¡Que un momento! cortar por la línea de puntos, y este mundo no me hará mala persona, son dos series de Netflix que tratan de la vida de su creador, Zero Calcare, un dibujante de cómics que nos cuenta mediante el uso de analogías, ironías y referencias, diversas historias de su vida. Usualmente se componen de 3 historias, una sobre su infancia/adolescencia, otra acerca de problemas típicos de la vida adulta, y una última que sigue un hilo narrativo durante todos los episodios, y que alcanzará su pico máximo al final. Son de mis series favoritas por lo entretenidas y reflexivas que son, a tal punto que hace 2 años, decidí darle una leída a los cómics del autor, lo cual hizo que apreciara aún más ambas series al entender las referencias. Por lo que, con el anuncio de una tercera serie en camino, se me ocurrió hacer un ranking de todos los libros de Zero Calcare, del menos bueno al mejor. Pero antes, las reglas del ranking. 1. Solo voy a contar los que estén en español a la fecha de este video. Lo lamento por los 5 fans de Dorichi, pero yo no hablo italiano. Y el único de mis asistentes que podía subtitular el idioma se lo cargó un cohete. 2. Si la versión en castellano es de una edición posterior del libro, entonces esa es la que se tomará en cuenta. 3. Se calificará lo siguiente. La trama está bien contada. ¿Envejeció muy rápido o se mantiene a día de hoy? ¿Se necesitan leer los libros anteriores a este? ¿Los personajes nuevos de la historia aportan a esta o entorpecen el ritmo? Y por último pero no menos importante, ¿hay elementos que ya no son canónicos? Ojo, puede darse el caso que un libro envejezca rápido, pero siga siendo canon en el Calcareverso. Con todo eso claro, empecemos con el ranking. Zero, Seco y Sara descubrieron una calavera en el bosque cercano a su escuela. Lo malo es que fueron sin permiso en hora del recreo, y cuando la maestra cachó a Zero con la anécdota, él culpó a Sara, dejando que no solo la castigaran, sino que dejó que ella arruinara la reputación de quien cree que la acusó. Eso causó un gran remordimiento en Zero, sentimiento que lo persigue hasta la adultez, y que es representado por un pulpo en la garganta. De todos los cómics, este se diferencia del resto por ser el único que no divide las partes de la historia en mini capítulos o actos, todo es completamente lineal. Por ese lado está bien, la historia funciona para que se cuente así. Mi problema se concentra más en 2 cosas. Primero, las conciencias de Zero. Aquí se plantea que en cada etapa de su vida, él tiene una conciencia diferente. Pero todas ellas, a excepción de David el Gnomo, van sobrando por su nulo aporte a la historia. El autor se dio cuenta de esto, por lo que terminó eliminando esta idea del resto de libros, y quedándose solo con el armadillo como única conciencia de Zero. Segundo, a diferencia de otras producciones posteriores, como la segunda serie, donde Zero dice que Sara ha sido su faro moral por gran parte de su vida, pues, digamos que Sara aquí es todo menos moral. No tuvo reparo en pegar por toda la escuela el diario de Giulia Cometti. Que sí, sé que esta última le hacía bullying, pero tengan en cuenta que el único bullying que vimos de su parte en todo este cómic, fue insinuar que habla demasiado. ¿Y ya? Y uno puede pensar que a lo mejor es por creer que ella la acusó, pero cuando Zero le dice la verdad, ella misma dice que de igual forma le tenía tirria a Giulia, así que no le importa si su mentira arruinó su vida. ¿Ah? Como tal, el único personaje que evolucionó para bien en todo el libro, fue Zero, y eso entre comillas, porque su final feliz no es del todo verdad, porque todos los demás siguieron igual a como empezaron. Con todo esto, de entrada, tiene elementos que entorpecen la trama y pa' colmo fueron retconeados desde 2014, por lo que no solo hay cosas no canon, sino que envejecieron en tan solo 2 años. Una lástima, porque ignorando ciertas contradicciones con libros posteriores, y anteriores, es bueno por sí solo, y hasta tiene tremendo plot twist al final.
A pesar de que se llama la profecía del armadillo, la verdad es que de la profecía per se no se habla mucho, solo en uno de los capítulos nada más. De hecho, el libro es más una compilación de mini historias de Zero, en las que una parte de estas hablan sobre la muerte de Camille y el impacto que tuvo en la vida de Zero, y en la otra, anécdotas cómicas nada que ver con lo anterior, con al menos una que es un refrito de su antiguo blog, incluyendo por supuesto, la aparición del armadillo como su amigo imaginario / conciencia. Este fue el primero de todos los libros. Y el único con una versión a color. Y pese a ello, varias cosas mencionadas acá no solo siguen siendo canon, aunque nadie ha vuelto a mencionar a Dola, sino que se le hace referencia bastante seguido en casi todo cómico producción que le sigue. Cabe destacar que Cortar por la línea de puntos no es una adaptación de este libro, Alice y Camille son dos personas diferentes, hasta esta última tuvo un cameo en la segunda serie. ¿Y la película? No la he visto, y no sé si la veré. La razón principal por la que está tan abajo se debe más al hecho que las historias de los demás libros están mejor contadas, en el sentido de que en los otros, todos los capítulos forman parte importante para el posterior desarrollo del clímax, mientras que acá parece más que querían rellenar con capítulos para que pase de las 100 páginas. Aunque es lógico que pasen estas cosas tratándose del primero, antes todo era diferente. Seco era más expresivo, Greta aún no era una jirafa, y Sara aún no era un personaje. Más o menos. En este se cuentan los dos viajes que hizo Zero al Kurdistán, entre el 2014 y 2015, uno en la parte turca, y el segundo en la parte iraquí, con el fin de documentar de primera mano ese conflicto bélico. Esto escaló muy rápido. ¿Cómo pasamos de la historia de un adulto inseguro a una guerra? Es como cuando los titanes empezaron a enseñar economía básica de la absoluta nada. En realidad no. Zero Calcare siempre se ha caracterizado por su participación en diversas manifestaciones, de hecho, su carrera como dibujante de cómics tuvo sus comienzos en 2004, contando mediante estos su experiencia en el G8 de Génova del 2001, referenciado de manera constante tanto en sus libros, como en la primera serie. Por eso no es de extrañar que hable de temas de esa índole, pero esta fue la primera vez que hizo un libro entero dedicado a cubrir una guerra, y mediante una investigación de campo. Pues nos muestra de primera fuente las causas y las consecuencias de estos conflictos, y por mucho que desde un comienzo Zero ya tenía en claro a qué bando apoyar, entrevista tanto a afectados como a partícipes de forma imparcial, brindando la oportunidad de que sus historias sean escuchadas. Por ejemplo, la historia de un soldado que luchaba junto a su hermano, hasta que un día este último fue capturado y le rebanan la cabeza. Al final, como sus compañeros no lo dejaron vengarse sádicamente de los responsables, decidió volverse el conductor para el movimiento, pues no tendría arma en mano si no le dejan vengar a su hermano. Y como esta historia hay muchas a lo largo del libro, todo hasta llegar al lugar del título. Y si es tan bueno, ¿por qué está tan abajo? A ver, que la investigación es muy buena, sí. Pero si hablamos de la historia, te atrapa recién hasta el segundo viaje, vamos, que desde la página 67 es donde la cosa se pone interesante. O desde la 49 siendo un poco más generosos. No porque el contenido de las anteriores sea malo, de hecho es bastante informativo para alguien que no sabe prácticamente nada de geopolítica, como su servilleta, pero debido a lo mismo, puede que te la pases un buen rato releyendo una misma viñeta por la gran cantidad de veces que usan siglas cuyo significado está casi al comienzo. Lo cual no sería un gran problema para alguien que lo tiene en físico, pero para los que lo tienen digital es un quilombo. De lo que sí puedo rescatar de esa parte inicial, es que Zero nos muestra de forma transparente cómo sintetiza los sucesos de su viaje a la hora de adaptarlo a historieta. También está el detalle que no aparece casi ningún personaje conocido, principalmente porque Calcare viaja con otras personas que nunca habían aparecido antes, de los cuales te acordarás más por su diseño que por sus acciones, la verdad. Excepto David, él hizo todo lo que pudo para esconder la maleta del inspector. Los únicos personajes nuevos que aportaron algo, fueron los amigos que hicieron en el camino, en especial es él, ella es la MVP de la travesía. Ya para terminar con esto, solo me queda mencionar a Mamut, ese personaje que sirve para representar lo apegado que está Zero a su hogar en Revivia. Muchos se quejan de que hay como 11 páginas de puro Revivia esto, y Revivia aquello. Yo en principio no le tomé tanta importancia a esto, porque en la novela que le precede, explican por qué Zero actúa así cuando no está en Revivia. Hasta que caí en cuenta que el problema es ese, lo mencionan ahí y no acá.
Pero total, ya lo del mamut a fin de cuentas sirvió para hacer una transición a un flashback bastante importante. Este va muy de la mano con el anterior, solo que la travesía es en Irak, específicamente en Shengal. Ojo, ese lugar no es parte del Kurdistán, pero las personas que la conforman eligieron probar su sistema de gobierno. Zero se pregunta lo mismo que tú en este momento, ¿qué va a hacer ahí? Bueno, dejaré que la viñeta hable por sí sola. Sorprendentemente, a esta aventura no vuelve el crew de personajes de Kobane Kalin, principalmente porque ya son padres de familia, sino que se unen otros los cuales terminaron teniendo una muchísima mejor participación que los anteriores. Rojbin se volvió uno de mis personajes favoritos, y me agrada bastante su participación, destaco las viñetas donde lleva a todos corriendo por la oscuridad. Manolo también tiene lo suyo, de hecho el título es por él, porque casi no dejó a Zero dormir por sus ronquidos, siempre fue el no sleep till Shengal. Y así podríamos seguir con el resto de personajes con los que se encuentran, o con los que también terminan viajando. Es una de las razones por las que me gusta más este que el anterior, como no hay mucho contexto que procesar, todos los personajes tienen tiempo de brillar. No es necesario leer Kobane Kalin para entender este, Zero resume lo poco que será esencial recordar en página y media, incluso vuelve a aparecer George, el hermano de Peppa, para hacer del que pregunta. Recién me percaté que no lo mencioné en el puesto anterior. No se requiere leer otro cómic antes para entenderlo, pero sí que hay algunas referencias a libros pasados que tienen su gracia. Que hablando de gracia, creo que este es uno de los tebeos de Calcare con varias de las mejores viñetas chistosas que ha hecho, a tal punto que muchas de mis capturas del libro datan desde el año pasado o antes. Me provocaron tanta risa, que hasta casi paso por alto las 43 páginas de puro pasar por puestos de control. Espera, ¿ese es el pijurro? Y volvemos a la programación habitual. Esta vez el tema principal es la relación de Zero con su papá, desde niño con la separación de sus padres, hasta la actualidad. La trama es de ambos yendo al Veneto por unos días, con el fin de checar una antigua casa perteneciente a 2 generaciones atrás del linaje del padre, con varios flashbacks al respecto que serán importantes más tarde. Aunque Zero está más interesado en descubrir un misterio de su infancia relacionado a su papá, cosa difícil porque nadie de sus padres se atreve a contarle al respecto. En todo el libro van intercalando entre 3 historias. Los momentos que pasaba con su padre en su niñez y adolescencia, la del bisabuelo Giglio luchando en la Primera Guerra Mundial, sí, en serio, y la principal que ya les conté. Básicamente es como si fuera otra serie del autor, y eso lo hace muy genial, porque si te viste cortar por la línea de puntos, sabes que en algún momento van a converger para darnos tremendo clímax. Hablando de la serie, esta fue la primera vez que en los propios cómics se reconozcan los sucesos de esta como canon, que aclaro, una cosa es decir en una viñeta que la serie existe, y otra muy diferente es reconocer que lo de Alice se toma en cuenta en un cómic. Como un paréntesis, Sarah tiene un cameo en el libro, y su actitud es más similar a la de ambas animaciones, hasta menciona lo del tiramisú de fresa. Pero dejando de lado el fanservice, es un gran tebeo con un buen desarrollo en sus historias, y un desenlace que en cierto punto te conmueve. No hace falta leer ningún libro aparte para disfrutarlo, la única referencia que hallé a otro libro, fue una breve mención a Camille. Lo pondré así. Si la historia de las raíces paternas de Zero te pareció genial, créeme cuando te digo que la de su madre y su abuela no tiene pierde. Es como si combinaras una telenovela con Men in Black. No es un chiste, lo digo totalmente en serio. Debido al fallecimiento de su abuela, Zero ayuda en la realización del funeral, yendo a la casa de ella a buscar el anillo con el que quería ser enterrada. Y en el mientras tanto, nos cuenta lo poco que sabe sobre la vida de su abuela al mismo tiempo que intenta reconstruir varios cabos sueltos. Pero entonces, encuentra unas fotos antiguas de una miembro de la familia que no conoce, llamada Iris. Este misterio llevará a Zero a descubrir una vieja historia en la que hay romance, dobles vidas, y un misterioso zorro que puede hablar. ¿Que el zorro puede hacer qué? Sí, este cómic apuesta más por una trama con unos cuantos elementos fantásticos, pero cuyo subtexto sigue aplicado a la realidad una vez leído todo completo. Así, aquí también vemos cómo fue la primera vez que el armadillo apareció en la vida de Zero, suceso que sirve como un retcon para descanonizar a las otras conciencias. Al chile que bueno.
Volvió a aparecer el Pijur. Seco también tiene su aparición aquí, y una que resulta relevante, pues aparte de escuchar la historia de la abuela que le cuenta Zero, también le ayudó en una pelea con sus bolsas de pólvora para salvar al zorro. Me gustaría contar más cosas de este libro, pero en este caso no quisiera entrar en terreno de spoiler. Como última curiosidad, casi no hay referencias a productos anteriores aquí, pero los que le siguen sí lo referencian cada cuanto, en especial cortar por la línea de puntos. Es un niño muy listo, ha aprendido a comerse la grasa del jamón. Cuando leí la sinopsis por primera vez en diciembre de 2024, no le tenía mucha fe. Pero cuando comencé a leer, me llevé tremenda sorpresa. Pero antes de resumir la trama, debo sincerarme con ustedes. En todo este ranking llevo poniendo canciones que son mencionadas en los libros para presentar los puestos, pero este solo menciona como canciones el bolero de Ravel, y el intro de los Caballeros del Zodíaco. Perdónenme, pero ninguna representa bien el libro. Así que decidí usar aquella canción que apareció en el capítulo de Este mundo no me hará mala persona, donde Arlok hace su cameo. Aclarado eso, volvamos al cómic. La trama se remonta en el 2002. Zero dejó la universidad, pero teme decirle a su mamá por temor a decepcionarla, por lo que todos los días toma el metro y se la pasa ahí 5 horas. Pero en una ocasión cuando no había prácticamente nadie dentro, se topa enfrente al chico que siempre lo miraba mal en el metro, quien resulta ser un adolescente de 16 años llamado Arlok, un amante de los grafitis. Él tiene un arduo interés en los libros que Zero está leyendo, así que este se los regala porque de todas formas no los lee, formando eventualmente una amistad entre ambos. En este libro también aparecen varios de los amigos de Zero, como Sarah y el jabalí, pero también otros cuantos que no habíamos visto, como el hueso, un hombre mayor con adicciones que se unía al grupo algunas veces, y Lina, una chica de 18 años que sí asiste a la universidad y lee muchos libros. Posteriormente todos conocerán a Arlok, pues Zero le dijo que su amiga Alina le sabe al cine, y lo puede ayudar a obtener películas en blanco y negro, pero la regla principal del grupo es que si es amigo de uno, es amigo de todos, así que se la pasa con todos ellos en el arcade jugando videojuegos, platicando, e incluso logra tener una relación con Lina. Ay, es que es humor de la época pibes. Pero no todo es de color de rosa, pues un maleante llamado el Malas Pulgas le tiene puesto el ojo encima a Arlok por haber desafiado su autoridad, lo que provocará una serie de eventos con varios giros de tuerca, que afectarán a Zero aún en la actualidad. Mejor resume el libro, güey. En realidad hice una síntesis demasiado condensada de las primeras 72 páginas de 290, créanme que me salté varias cosas importantes. No voy a decir muchos spoilers de la historia principal porque vale mucho la pena que la lean, solo mencionaré el elefante en la habitación. Seco tiene un hijo. Sí, un hijo propio, de él, un hijo. Ya a estas alturas ha de tener 6 años. Esa parte de la historia en sí duró poco, pero le dio buen desarrollo a Zero. Hay muchísimas opiniones y elementos que me gustaría contar de este libro, pero son cosas que deben de ver por sí mismos. Eso sí, es el más crudo y explícito de todos, en especial aquellas viñetas de las páginas 127 y 128, los que leyeron sabrán cuáles. Antes de terminar con este puesto, una curiosidad, según el episodio 4 de la serie de Este mundo no me hará mala persona, Cesare llegó a juntarse con el Malas Pulgas. Y en el episodio 2, se puede ver a El Hueso en el arcade, aunque en el doblaje lo llamaron Calavera. Calavera el Yonki. Esqueletos estuvo a punto de tener el primer lugar, pero hace un mes y medio salió la versión en español de un libro tan bueno, que reivindica al que puse en último lugar. Y ese libro es... Primero que nada, este es el primer cómic cuya traducción no corre a manos de Carlos Mayor, que sinceramente casi no se nota, la adaptación sigue prácticamente igual y las referencias siguen en español ibérico. Solo me molesto en mencionarlo porque en Un pulpo en la garganta, en el epílogo donde Zero responde preguntas, tradujeron los nombres de libros que aún no tenían lanzamiento oficial al español, por lo que el primer nombre que tuvo Macheri Prime, no fue Más allá de los escombros, sino, Cascotes. Espérate, no había entendido que Macheri Prime eran 2 libros. En Italia es así, pero en países de habla hispana distribuyeron la edición integral, con las 2 partes. Y como mencioné al principio, se tomará en cuenta la edición con la que salió en español. Espero que haya quedado claro.
En esta ocasión, Zero se enfrenta a la inmensa fama que se ha ganado por haber hecho Kobane Kalin, una tan abrumante que lo andan llamando para proyectos todos los días en un tiempo promedio de 130 segundos. Mientras lidia con su nula capacidad de negarse a las cosas, debe asistir a la boda de su amigo el jabalí, sí, aquel amigo promiscuo que antes solo pensaba en fornicación. Boda a la que asiste todo el grupo de amigos que había en ese momento, incluida sorprendentemente Yulia Cometti. ¿Se acuerdan? Aquella que molestaba a Sara y que le arruinaron la vida. Afortunadamente Sara reconoce que se excedió con ella en el pasado y logró darse cuenta que Yulia sí cambió, por lo que la invitó a formar parte del grupo. Aprecio que al contrario del libro donde debutó, aquí sí nos dan más contexto de lo que hacía Yulia, pues molestaba constantemente a Zero y a otros también, ojalá haberlo sabido antes. Al caso, resulta que mientras Zero tiene un trabajo estable con los cómics, el resto de sus amigos apenas pueden llegar a fin de mes con sus trabajos, por lo que deciden participar en un concurso donde el premio es en efectivo, a lo que todos se apuntan y se verán para ello la semana que viene en casa de Zero. Seko solo irá por la Play, porque ahora trabaja de profesor en una secundaria. Ya se imaginarán cómo está Sara. El problema es que las cosas van de mal a peor para cada uno de ellos. Zero se envuelve en una controversia por aparecer en un acto político al cual aceptó porque el vato no aprende a decir no, y terminó peleándose con todo mundo, hasta con sus amigos. Jabalí por su parte, se siente inseguro sobre el futuro hijo que tendrá. Seko enfrenta cargos legales por su uso de explosivos en peleas, por lo que puede perder su empleo. Sara se pelea con Seko por no tomarse en serio el trabajo que ella siempre soñó tener, y Katya siente que su relación con Despreciable está estancada. ¿Y esos dos randoms quiénes son? Así, ellos son una pareja que Zero y sus amigos conocieron en el G8 de Génova. Despreciable los salvó y se hicieron amigos. Ese contexto se menciona en este mismo libro, no se preocupen. Al todos ellos pasar por esas situaciones, terminan perdiendo una parte fundamental de ellos mismos. Situación reflejada en un universo paralelo, en donde esas partes son robadas por unos seres que representan la emoción por la que pasan los personajes. Y cuando tengan todas, desatarán un gran desastre. Un hombre mayor y su pupilo, provenientes de ese universo, han estudiado la situación, y estarán bien preparados para actuar e impulsar a otros a luchar ante lo que se avecina. Resumir todo esto sin spoilear fue demasiado difícil, pero es que de verdad no quiero arruinarles la experiencia a los que no la han leído, vale la pena en todas sus 380 páginas. Quizá los que ya lo leyeron consideren que sí es importante haber leído algunas de las historietas anteriores, y puedo entender por qué, hay algunas referencias sutiles, y otras que claramente son fanservice, que le añaden cierto valor, pero si hablamos de la trama por sí sola, no considero necesario leer todo lo que le antecede. Me es más difícil encontrar algo que no me guste aquí, porque me encanta todo. Me gustan los conceptos, me encanta cómo representó las analogías, me gusta que todos los personajes sean importantes, amé el plot twist del panda, y amé el plot twist del señor, pero si hay algo que de verdad me conmovió, es el final. No lo spoilearé, nada más voy a decir que lo que todos hicieron por Yulia al final, fue lo más hermoso que pudieron hacer por ella considerando todo lo que atravesaba, y que haya sido idea de Sara lo hace todavía mejor. Top 3 mejores desarrollos de personaje. Por todo esto y más, es que considero a Más allá de los escombros, el mejor libro de Zero Calcare. Vaya forma de cerrar el ranking. Este video en general se me hizo difícil de hacer, más que nada por la cantidad de páginas que tuve que leer y capturar, y porque es la primera vez que hago un documento para el guión. Antes el guión de todos mis videos era como, pensamientos intrusivos, yo los elijo. Pero como este era un video que quería hacer desde antes de siquiera hacer mi primer locuendo, decidí hacer mi mayor esfuerzo al escribirlo, ojalá haya valido la pena. Pero bueno, tocó pasar a lo que vinieron los fans del YTPH. Miren, sé que muchos se estarán preguntando, Franela. Originalmente había dicho que entre mediados y finales de marzo, pero puede que exista la posibilidad de que hayan contratiempos debido al sentence mix que pienso poner en ciertas canciones, así que se me ocurrió hacer una dinámica para que la espera valga la pena. Si quieren ganarse un saludo al final del YTPH de Franela, tienen que comentar en este y en los siguientes vídeos que tengo pensados después del que están viendo, sobre su parte favorita o su opinión del tema, y al final poner el hashtag Team Marzo si creen que el video se lanzará en marzo, o Team Abril si creen que saldrá a principios de abril.
Tienen hasta el 18 de marzo para poner un comentario con cualquiera de los dos hashtags. Ojo, a fuerza deben mencionar su opinión o momento favorito del video para tener derecho a un saludo, porque si ponen el hashtag nada más, no se les tomará en cuenta. Nah, no hay forma que lo lances en marzo. Pues te comento que los últimos 3 minutos, excluyendo la canción, los hice el mero día en el que los subí. Eso sería todo lo que tengo que decir. Hasta la próxima, mis danominos.